Bienvenidos, mis queridos hermanos y amigos, bienvenidos al programa Hawái para Cristo. Hoy, como todos los domingos, es un día especial porque estamos en la presencia del Señor. Esta mañana los invitamos para escuchar el mensaje de bendición que hay para nuestras vidas. El pastor Jesús Rodríguez será el encargado de transmitir ese mensaje para nosotros. Así es que regresamos con el mensaje. Manifiesto la misericordia de Dios a través de los milagros que Dios ha hecho. El tema de esta mañana dice: muertos en nuestros delitos y pecados. Le voy a invitar que incline su rostro, hermano, y vamos a orar, a pedir la bendición de Dios para la palabra de esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de tu presencia, Señor, a presentarme como obrero tuyo, Señor. Quiero darte toda la gloria, el honor, solamente a ti, Padre eterno. Guía las palabras, guía el mensaje de esta mañana, Señor, a cada corazón, a cada vida, Padre amado. Toma control tú de cualquier distracción, cualquier cansancio, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Manténnos atentos a tu palabra, Señor, que pueda llegar al corazón, a lo más profundo del corazón, y como dice tu palabra, pueda discernir los pensamientos y toda intención, Señor, y pueda transformar nuestro entendimiento y nuestro conocimiento, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor. Dios es bueno, hermanos. Como ve el tema, hermanos, muertos en nuestros delitos y pecados. Últimamente, hermanos, los últimos días, si usted ha estado pendiente, ha estado en oración, ha visto un clamor del pueblo de Dios, un avivamiento que ha comenzado con ciertos eventos que pasaron al principio del mes de septiembre. Algo que está trayendo y que nos debe de llamar la atención a cada uno de nosotros. Se habla mucho de la venida del Señor, y eso es algo tan real de lo cual nosotros debemos de estar atentos y preparados. Si Dios va a levantar un avivamiento, un pueblo vivo, un pueblo que comience a reaccionar a la palabra de Dios, nosotros debemos de ser parte de ese avivamiento. Pero ¿qué pasa, hermanos? Un pueblo muerto no puede escuchar, un pueblo muerto no tiene discernimiento, un cuerpo inerte no tiene comunión. Un pueblo que ha sido apartado por consecuencia del pecado no puede saber cuándo van a suceder estos eventos. Pero ¿cómo inició todo esto? ¿Cómo morimos? ¿Cómo fue que se dio esa división entre el hombre y el ser humano? Dice la palabra, puede abrir su Biblia porque no está ese versículo en la pizarra. Romanos capítulo 5, verso 12. Dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Cuando estaba más pequeño yo me hacía la pregunta: ¿por qué yo soy pecador? Y yo me justificaba diciendo: si yo he sido una persona, un joven en ese tiempo, un niño bueno, le hago caso a mis padres. Cuando miraba a personas en necesidad, me aproximaba a ayudarles, especialmente a los ancianitos de mi cuadra, cuando yo estaba más joven. Y yo trataba de hacer las cosas más apegadas a la lógica de una buena persona. Trataba de ayudar a aquel necesitado, trataba de compartir con jóvenes que andaban descarriados, tratarlos de corregirlos. En ese tiempo comenzaban las pandillas y comenzábamos a aconsejarlos, hermanos, en mi poco conocimiento que tenía.
de la palabra porque tampoco asistía a la iglesia. Pero venía a mi mente cómo es posible que el hombre haya heredado el pecado, o qué daño tan marcado dejó en la raza humana el pecado. En Génesis también nos narra cómo el hombre, después que pecó, Génesis capítulo 3, dice que el hombre, cuando hubo escuchado la serpiente, el engañador siempre va a venir a nuestra vida. Tenemos que tenerlo pendiente como hijos de Dios. El enemigo viene con el propósito de apartarnos, de matarnos. Eso es lo que dice la palabra, que el enemigo viene a hurtar, matar y destruir. Y eso es algo que lo está llevando a cabo, pero Dios en su misericordia dice que proveyó a su Hijo Jesús para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Así que no hay otra solución para la muerte. Estábamos muertos, no teníamos comunión, y eso fue lo que el primer hombre sintió en el huerto del Edén. Cuando el hombre falló, dice que se dio cuenta que estaba desnudo, y cuando escuchó la voz de Dios se escondió. ¿Qué significa estar desnudo? Significa, hermanos, estar desprotegido, estar expuesto a todas las inclemencias de nuestro ambiente que nos rodea. El pecado destruye, el pecado nos mata y, hermano, y nos aparta del Señor. En la Biblia encontramos una infinidad de personajes de los cuales nosotros podemos tomar ejemplo. Uno de ellos fue Saulo de Tarso. Él era un perseguidor de los cristianos, fariseo, educado a los pies de Gamaliel. Pero era un perseguidor hasta que no tuvo una experiencia con Jesucristo. Había otra historia en el libro de Reyes, Naamán, el general sirio, un hombre famoso, un hombre que hacía las cosas bien, pero era leproso. Asimismo podemos encontrar, hermanos, diferentes personajes, los cuales señalan con ciertas cosas que tenían, y estas ciertas cosas los hacían inmundos o los separaban de una comunión con Dios. Cristo nos dijo, hermanos, que el pecado nos aparta de su comunión con Él. El pecado, hermanos, nos elimina de poder tener y de caminar con Él bajo la protección de Él. Y en el libro de Isaías encontramos una descripción más específica. Isaías capítulo 59, verso 2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Este versículo, hermanos, muestra las consecuencias del pecado en la relación del hombre con Dios. Vuestras iniquidades han hecho división, es correcto. El pecado crea separación espiritual entre Dios y el hombre. No es que Dios, hermanos, deje de oír o deje de amarnos, sino que el pecado interrumpe la comunión con Dios. El pecado, hermanos, es algo que entorpece. El pecado es algo que bloquea. Hace unos días estamos instalando un sistema de irrigación en una casa. Y cuando uno instala ese sistema de irrigación, tiene que tener mucho cuidado porque son tubos muy finos. Y si una arenita o una piedrita cae, hermanos, eso obstruye todo ese sistema de irrigación. Una pequeña piedrita, un pequeño pecadito impide el fluir de la presencia y del Espíritu en tu vida. Pero eso no es que Dios no tenga poder para quitarlo. Dios siempre está esperando que nosotros quitemos esas cosas. En el libro de Hebreos capítulo 12 dice: despojados de todo peso y de toda carga, y despojados también del pecado. Mientras exista en nuestra vida
muerte o el pecado, hermanos, nuestra comunión con Dios va a estar a cero. Hay una profesión, hermanos, que se llaman los tanatopractores. No sé si han escuchado esa profesión. Otra profesión que se llama tanatoesticistas. Son aquellos que maquillan cadáveres, aquellos que preparan a los muertos y los dejan tan lindos que parecen que estuvieran vivos. En África hay una nueva modalidad de cuando van a enterrar a un cadáver, lo ponen sentado. Si manejaba el auto, lo ponen sentado en un auto. Si era futbolista, lo ponen con uniforme de futbolistas, de manera que el muerto parezca vivo. Y esa es una de las artimañas que el enemigo ha estado utilizando a través de todos los tiempos en contra del pueblo de Dios. Nos maquilla bien, nos hace ver limpios, nos hace ver espléndidos, pero Jesucristo ya los conocía y los había señalado desde el principio. En el Evangelio hemos escuchado cómo Dios trataba a aquellos fariseos, a aquellos religiosos que les decía tumbas blanqueadas. Isaías también decía que nuestra alabanza solo es del labio para afuera, pero nuestro corazón realmente estaba contaminado. Nuestro corazón estaba muerto. Dios anhela, hermanos, que cada uno de nosotros podamos restablecer esa comunión. ¿Por qué? Porque Él viene por un pueblo, hermanos. Si Dios está preparando un avivamiento, Dios quiere que cada uno de nosotros estemos atentos, estemos vivos, hermanos, estemos renovados, estemos resucitados por el poder de su misericordia. En Efesios capítulo 2, verso 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Para que esto se diera, hermanos, tuvo que ocurrir el milagro de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección representa un evento central y decisivo para la fe cristiana. Para el ser humano, esta restauración tiene múltiples significados espirituales, teológicos y existenciales. Pero ¿qué representa para el hombre, hermanos, la resurrección de Jesús? Primero, representa la victoria sobre la muerte. Los que estamos en Cristo, Pablo decía que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y luego añade, y esto es los que no andan conforme a la carne, sino conforme a la fe en el Hijo de Dios. Dios anhela que cada uno de nosotros, hermanos, no estemos muertos, que estemos vivos. La victoria sobre la muerte significa, hermanos, que la resurrección que se efectuó en Jesucristo nos ha dado a nosotros la victoria. Nos ha dado la victoria en contra del pecado. El pecado, hermanos, siempre fue introducido a través del engaño que el enemigo trajo al hombre. Ya leímos cómo el pecado entró en Romanos. Pero hoy veamos qué nos dice Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado no solo hiere, sino que mata espiritualmente. Y muertos, hermanos, significa incapaces de acercarnos a Dios. Incapaces de que por nuestras fuerzas hagamos algo. Incapaces, hermanos, de lograr objetivos. Incapaces, hermanos, de alcanzar paz en nuestro corazón.
Esta muerte espiritual produce un vacío, produce esclavitud y por consiguiente una condenación eterna. Yo creo que ninguno de nosotros, hermanos, tiene en su agenda mental pasar una eternidad condenado en un fuego que arde y no se apaga. Dios nos ha librado de todo eso si confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Si nos damos cuenta de la condición en que estamos y nos volvemos a Dios. Un ejemplo claro fue la historia del hijo pródigo. La palabra lo describe como un joven que le pidió a su padre, hermanos, lo que le correspondía a él de su herencia. Se fue a malgastar, se fue a disfrutar de la vida, se fue a hacer todo lo que él quería, pero cuando se vio en necesidad, se dio cuenta del error tan grande que había cometido. Cuando nosotros escapamos de Dios, cuando nosotros huimos de la presencia de Dios, hermanos, dificultades tremendas van a venir a nuestra vida. Dice la palabra que aquel joven anhelaba comer lo que los puercos comían. Pero él llegó a una conclusión y decía, realmente en la casa de mi padre hay abundancia. Cuando nosotros, hermanos, hemos experimentado la misericordia de Dios y nos alejamos de Dios. Y yo le digo esto porque yo lo he experimentado. El estar gozando de la presencia de Dios y el apartarse por un momento, comenzar a hacer cosas que tal vez no eran las que normalmente uno hace como hijo de Dios, pero comienza a sentir ese espíritu de muerte, de sequedad espiritual. Comienza a ver uno la diferencia de lo que es estar en la casa de Dios o fuera de la casa de Dios. Comienza a sentirse desnudo, expuesto a lo que el mundo está haciendo en contra de nosotros. Pero es necesario que cada uno dice, como dijo aquel joven, me levantaré y regresaré a casa de mi padre. ¿Y qué le voy a decir? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Amado hermano, Dios nos muestra el camino de regreso siempre a nuestra casa, pero nosotros somos los que tenemos que tomar esa iniciativa. Reconozcamos en qué situación estamos. Evaluemos nuestra vida, autoexaminemos nuestra vida y pensemos hasta dónde hemos llegado caminando lejos de Dios. Volvamos a Dios. Dios es grande en su misericordia. ¿Qué significa? Estar muertos en delitos y pecados. Primeramente, no se refiere a la muerte física. La persona está viva físicamente, pero muerta espiritualmente, es decir, separada de Dios, sin vida espiritual verdadera. Un ejemplo claro es cuando dejamos de orar, cuando dejamos de leer la palabra de Dios, cuando nos volvemos religiosos, cuando la alabanza ya no hace efecto en nuestra vida, hermanos, cuando es hora de alabar y usted en vez de alabar dice que ¿qué está pasando? Yo ya no puedo cantarle a Dios, ya no puedo adorar a Dios, ya no puedo orar con fe. Ya leo la palabra y me parece que estoy teniendo una rutina de lectura bíblica, hermanos. Cuando usted está conectado con Dios, cuando usted está, hermanos, bajo la sombra del Omnipotente, hermanos, su vida va a ser diferente. Cada palabra, cada cántico que usted entona con todo su corazón, Dios, hermanos, se manifiesta. Dios se manifiesta a su clamor, Dios se manifiesta a su necesidad y Dios nuevamente comienza a escuchar tu clamor. Eso es estar vivo espiritualmente. Pero muchas personas, hermanos, aún con la forma en que pueden estar religiosamente vestidos. Les puse ese ejemplo de los fariseos. Dios anhela que cada uno de nosotros experimentemos, hermanos, y examinemos. ¿Qué significa?
Otro punto, ¿qué significa estar muertos en delitos y pecados? Delitos y pecados es igual a rebelión con Dios. Los que somos padres, si alguna vez nuestros hijos se nos han rebelado, lógicamente los tenemos que castigar, lógicamente los tenemos que someterlos. Pero Dios, hermanos, ve la rebelión como otro pecado. Dios ve todas estas rebeliones, hermanos, como algo que no tiene que existir en el pueblo de Dios. La rebelión, hermanos, contra Dios es un delito porque se rompe la ley de Dios. La Biblia lo declara como una ofensa o una transgresión. Y esto es pecado, y pecado es fallar al propósito de Dios o errar al blanco. Ambos términos reflejan una vida alejada de Dios, egoísta, centrada en lo terrenal. Ninguno de nosotros, hermanos, que esté vivo en la presencia de Dios, va a negar la existencia de un Dios poderoso y grande. Hay un ejemplo en la Biblia que también se lo quiero contar. Usted ya lo leyó hace algunos días. Es la del joven rico. Este joven rico le preguntó al Señor, Señor, ¿cómo puedo heredar la vida eterna? Y Dios le dijo, cumple todos los mandamientos. Y se los mencionó y él le dijo, Señor, todo los he cumplido. Y luego Dios le dice, bueno, hoy anda y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Dios siempre, hermanos, no solo ve lo externo. Dios busca, hermanos, Dios ve tu corazón. Estas son de las personas que han sido maquilladas con todo el bienestar de la vida humana, pero en su interior realmente, ¿a dónde estaba el corazón de este joven? En las riquezas. Él había puesto, hermanos, su confianza. Él había puesto su seguridad en las cosas terrenales. Él había puesto, hermanos, él se sentía confiado con lo que tenía. Él se sentía, hermanos, preparado para enfrentar cualquier dificultad, no poniendo su confianza en Dios, sino que poniendo su confianza en lo que tenía. Y eso no le agrada al Señor. Nosotros tenemos que poner nuestra confianza en el Señor. Muertos al pecado, hermanos, significa sin poder salvarnos a nosotros mismos. Una persona muerta no puede hacer nada por sí sola. Tenemos nosotros, hermanos, que avanzar en el camino que Dios nos ha puesto. Pero ¿cómo era nuestra vida? ¿Cómo éramos nosotros? Dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 2, versos 2 al 3 dice, refiriéndose al pecado, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Dios anhela, hermanos, que nosotros dejemos esa mala manera de vivir. Dios nos está revelando qué éramos nosotros. ¿Qué éramos nosotros? Éramos hijos de desobediencia, hermanos. Nos apartábamos, hacíamos lo que nosotros queríamos, hacíamos lo que se nos antojaba, sin tener temor a las consecuencias de lo que realmente representa la rebelión o el pecado contra Dios.
Pero Dios que es amplio en su misericordia, hermanos, Dios que nos amó incondicionalmente a cada uno de nosotros, Dios preparó ese proceso de reconciliación para traernos nuevamente a la presencia del Señor. En Efesios capítulo 2, verso 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Yo no sé si alguna vez te has puesto a pensar o si alguna vez tú te has sentido culpable de algo que tú hayas hecho. Hace un tiempo, hermanos, este es un ejemplo que me pasó a mí. Venía de una reunión de aquí de la iglesia y de repente en el Pali iba a una velocidad extremadamente alta. Me urgía llegar a la casa y al momento sentí una patrulla de la policía siguiéndome. Y me para el policía y me dice, vas casi a 80 millas por hora. Y realmente iba a esa velocidad y como dice el dicho, me agarraron con las manos en la masa. Y luego él me preguntó que por qué iba rápido. Y yo le di una razón y la cual tal vez a él le pareció lógica y él me dice, bueno, no te voy a dar ticket, pero ve más despacio. En ese momento dije, oh, gracias a Dios por este policía que me perdonó algo que yo me merecía. Y este versículo dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. ¿Sabe ese gran amor con que Dios nos amó, hermanos? Dice que envió a su Hijo unigénito a morir en esa cruz del Calvario, a derramar toda su sangre, para que a través de esa sangre derramada nuestros pecados fuesen cubiertos y perdonadas nuestras deudas. Dice que Dios nos amó, con ese gran amor que Dios nos amó, que aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿No ve qué tan maravilloso es todo esto, hermanos? ¿No ve qué tan grande es el amor de Dios? ¿Cómo Dios nos ha resucitado? ¿Cómo Dios nos ha dado ese regalo tan grande? Que nosotros muchas veces pasamos por alto. Muchas veces nosotros tal vez ignoramos, dale gracias a Dios cada mañana o cada noche. Muchas veces pasamos desapercibidos a la alabanza, al tiempo de congregarse. Dios es digno, hermanos, de darle todo nuestro tiempo, de darle toda nuestra adoración. Verso 7 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Somos salvos por gracia. ¿Qué es gracia, hermanos? Es ese favor inmerecido que Dios nos dio. Es ese favor, hermanos, que no tenemos que pagar ninguna cantidad de dinero, que no tenemos que hacer ni un sacrificio religioso, algo que Dios nos manda a hacer, que dice que todo aquel que en Él cree no se pierde. Todo aquel que confiesa que la sangre de Cristo nos limpia, ese alcanza esa misericordia. Eso lo hizo Dios a través de su misericordia. Salvos por la gracia de Dios, porque sois salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Aquí vamos a un punto bien importante en la vida cristiana. Dios anhela que seamos obedientes. Dios se alegra cuando un hijo es obediente, cuando un hijo le cree a Dios, a sus promesas. Hermanos, un día nosotros estábamos muertos, separados de la misericordia, separados de la comunión con Dios. Pero Dios nos vio a cada uno
y nos dio esa oportunidad de estar en esta mañana, en este lugar, o estar escuchando esta palabra, para que te acuerdes que tienes que glorificar y exaltar el nombre de Dios, que no es por cosa que nosotros hayamos hecho, no es por cosa que nosotros hayamos comprado. La salvación no se hereda, la salvación no se compra, la salvación se obtiene humillándonos delante de Dios, reconociéndolo y creyéndolo por fe, que Dios es grande en misericordia. Verso 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Sabe cómo comenzamos? ¿Con qué pasaje comenzamos en esta mañana? Porque estábamos apartados de la misericordia de Dios. Pero Dios hoy nos ha dado vida. Hermanos, qué difícil era nuestra vida cuando no teníamos esperanza. Qué difícil era nuestra vida cuando caminábamos sin rumbo y sin destino. ¿Cuál era nuestro pensamiento? ¿Qué va a pasar? Las cosas en el mundo no se ven bien. Las cosas alrededor del mundo, donde quiera que usted observe, hermanos, no están bien. Y aunque los políticos maquillen como maquillan las cosas, fuera de Dios no hay nada bueno. Fuera de la sombra de nuestro Dios, vamos a estar expuestos a cualquier situación difícil. Dios nos dice, hermanos, para todo aquel que se ha apartado de Dios, y Dios lo había dicho, hermanos, cuando por la muerte de Lázaro, en Juan capítulo 11, 25, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si alguna vez tú te has sentido muerto, hermanos, es tiempo que tú enfoques tu mirada en el autor de esa salvación tan grande, en el autor de ese milagro tan grande, de esa gracia incomparable. Cuando Jesús dijo en Juan 11:25, Jesús prueba de que Jesús es el Hijo de Dios. Eso prueba, hermanos, que la resurrección confirma su identidad divina. La historia de Lázaro, el cual estaba muerto, descrito en Juan 11, 17 al 26, dice que Jesús resucitó entonces, y todo lo que dijo Dios es que tuviéramos confianza en Él, es que dependiéramos de Él en todo, hermanos. Jesús es la garantía de salvación y perdón. Jesús tiene una nueva vida para cada creyente. Dios anhela que cada uno de nosotros podamos vivir una vida apartada para Él, una vida dependiente de Él. El apóstol Pablo, hermanos, en Efesios capítulo 1, Pablo hace esta narración y dice, por esta causa, yo, habiendo oído de vuestra fe, refiriéndose al pueblo de Efesios, vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Algo que tenemos que incentivar cada uno de nosotros. Señor, mira los de la congregación, mira todos aquellos que escuchan esta palabra, Señor, guárdalos, líbralos, ya que tú les has dado vida, hoy susténtalos. El verso 17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu
espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. ¿Cuántos anhelamos eso, hermanos? ¿Cuántos anhelamos espíritu de sabiduría, el espíritu de revelación en el conocimiento de vuestro Dios? Cuando nosotros estábamos muertos, no anhelábamos nada. Anhelábamos estar nomás ahí en un cajón espiritualmente o postrados sin Dios, sin esperanza. Pero hoy Pablo nos muestra que como personas, como humanos vivos espiritualmente, debemos de anhelar esa sabiduría y esa revelación que solamente Dios nos puede dar. Verso 18 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia de los santos. Ya una persona que ha resucitado en Cristo conoce y sabe cuál es la esperanza. Nuevamente quiero hacerte esta pregunta, muchas veces difícil de contestar. ¿Estás listo para morir? ¿Estás listo, hermanos, para presentarte delante del Señor? La esperanza de la promesa de Dios de vida eterna es real en tu corazón. Estás consciente, hermanos, estás seguro de que la esperanza está en tu corazón como ese fuego ardiente, que cuando te toque partir vas a estar descansando en la presencia del Señor. Eso es lo que Pablo anhelaba, que cada uno de nosotros sintiésemos, estar seguros. Por eso más adelante decía él: ¿y quién me va a separar del amor de Cristo? Nadie, nadie, hermanos. Vivamos para Él. Si hemos resucitado con Cristo, busquemos las cosas de Dios. Verso 19 dice: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales? ¿Qué significa esto? Si nosotros hemos resucitado con Cristo, el poder de Dios obra. Se va a sujetar, cualquier espíritu inmundo se va a sujetar y va a huir cuando nosotros lo echemos fuera. Que cualquier enfermedad en el nombre de Jesús se va a ir y Dios va a traer sanidad. Pero tenemos que creerlo, tenemos que vivirlo, tenemos, hermano, que tener esa convicción firme de lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Verso 20, y voy a leer nuevamente el verso 20, le dice: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Maravilloso el nombre del Señor. Hermanos, estar muertos, ni lo pensemos. Tenemos que estar vivos delante del Señor. Dios es Dios de vivos. Dios vino por un pueblo preparado, por un pueblo que tiene, como la enseñanza que tuvimos el miércoles pasado, un pueblo que tiene, hermanos, sus lámparas que fluyen con aceite. Aquí quiero contar la historia del joven rico. Dice: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntó: maestro bueno,
¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno si ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios? Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, respondiendo, le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándolo, le amó. Hermanos, ¿sabe cuánto nos ama Dios? ¿Te has dado cuenta cuánto nos ama Dios, hermanos? Y se le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sigue tomando una cruz. Este joven, hermanos, había cumplido los mandamientos. Probablemente era respetado, pero Dios no busca perfección externa. Dios no busca, acordémonos que no somos salvos por obras. Entonces Dios no busca ninguna perfección externa. Dios siempre está apuntando a nuestro corazón. ¿Cuál es aquello a que nos aferramos más que a Dios? Este joven había hecho sus riquezas, su identidad, su Dios, su seguridad, eran las riquezas. No se puede seguir a Dios arrastrando ídolos. No podemos seguir a Dios. Dios anhela que le demos al 100%. Dios anhela ser el centro de nuestra vida. En Colosenses capítulo 3 nos dice esto: si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Amados hermanos, Dios anhela que nosotros ajustemos nuestra mirada. Hermanos, de nada sirve poner las cosas aquí en la tierra. De nada sirve que nosotros veamos, hermanos, esforzándonos en hacer riquezas en la tierra. Verso 3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Y luego también en Colosenses dice, hacer morir pues lo terrenal en vosotros, la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, las avaricias, que es idolatría, las cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Muchas veces nosotros pensamos que podemos esconder las cosas que realmente Dios conoce. Hermanos, nosotros ya hemos resucitado con Cristo. Dios ya nos ha dado vida. Hoy vivamos una vida que agrade a Dios. Este tipo de cosas son las cuales nosotros andábamos antes. Dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Hoy no. Hoy somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Ahora somos buenas, nuevas personas. Personas que hemos sido renovadas, restauradas por el poder de su Espíritu. Pero ahora, dejar también vosotros todas las cosas. La ira, el enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo hombre, el cual es conforme a la imagen del que lo creó, que se va renovando hasta el conocimiento pleno. Hermanos amados, Dios quiere que nosotros aprendamos a vivir una vida
¿Qué pasa con un muerto, hermanos? Dice que un muerto a los 3 días ya huele mal. Ese olor es que muchas veces tal vez estábamos dándole a nuestro Dios. Pero Dios anhela que nosotros, que nuestra alabanza y nuestra adoración pueda ser olor grato, agradable delante de su presencia. Acerquémonos a Dios confiadamente, hermanos. Acerquémonos confiadamente, conociendo que su misericordia es grande. Conociendo que su amor, hermanos, es más amplio de la manera que Él abrió sus manos. Es más profundo que el mar, más alta que los cielos. Conozcamos a ese Dios que nos puede dar vida. Si en tu vida tú has estado experimentando falta de deseo de leer la palabra de Dios, si en tu vida tú has estado experimentando inseguridad acerca de tu salvación, es tiempo, hermanos, que pongas tu mirada en Dios. Es tiempo, amados hermanos, que busquemos la presencia del Señor y nos acerquemos a Él. Hebreos capítulo 4, verso 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios quiere restaurar, Dios quiere restablecer relaciones especiales contigo, con tu familia. Dios quiere que tú seas ese especial tesoro. Pero si tú no reconoces su situación y no te acercas a Dios en esta mañana, hermanos, la vida va a continuar igual. Dios quiere que en esta mañana tú te acerques a Él, confiado. Dice la palabra que al que Él se acerca, Él no le echa fuera y no que le recibe. Que al que confiesa sus pecados, Él es fiel y justo y le perdona. Y no tiene memoria más de lo que nosotros hicimos antes. Dios quiere que en esta mañana, hermanos, tú te pongas, hermanos, a cuentas con Dios. Ponte de pie en esta preciosa mañana. Efesios dice que Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos. Hace unos años, aquí en esta parte de aquí, recibimos un curso de primeros auxilios. Y habían varios hermanos que lo tomamos. Y una de las cosas que nos decía el instructor decía: cuando usted ve una persona que está tirada en el suelo y no sabe qué ha pasado, vaya, examínela y verifique si está respirando. Y si no está respirando, acuéstela. El segundo paso es llamar al 911. Y luego el tercer paso es comenzar a hacer compresiones en el pecho hasta que él pueda recuperar, hasta que vuelva a tener pulso. Y algo muy parecido pasa con la fe. Pero usted no le va a hablar a 911, usted le va a hablar a ese versículo que dice: clama a mí y yo te responderé. Dios está esperando tu clamor, hermanos. Dios, a través de la palabra, ha enviado ángeles que te comiencen a dar esa presión sobre tu corazón, para que en tu interior pueda correr nuevamente esa vida que solamente Cristo puede traer a tu vida. Yo en esta mañana quiero preguntarte, hermanos, ¿cómo ha estado tu relación con Dios? ¿Cómo ha estado tu tiempo de intimidad con nuestro Señor Jesucristo? ¿Has descuidado? Te estás muriendo. ¿Has descuidado? Hay una enfermedad en tu vida como aquella mujer del flujo de sangre que la hacía inmunda y no podía tener comunión con Dios, pero Dios aún así
sintió poder que fluyó de él cuando aquella mujer se acercó y tocó el borde de su manto. O ha sido como el general sirio Naamán, que era bueno en todo, pero era leproso, y la lepra significa apartado de la comunión con Dios. Pero él obedeció lo que el profeta le dijo. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo en esta mañana a ti? Volvámonos a Dios, acerquémonos a Él confiadamente, amado hermano. Te voy a pedir en esta mañana que tú inclines tu rostro, y si tú quieres pasar aquí al altar, hincar tus rodillas y decirle: Señor, perdóname. Dile al Señor: Señor, siento que me estoy muriendo, pero yo quiero tener vida en esta mañana. Inclina tu rostro y comienza a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo oro en esta mañana, Señor, como la oración que hizo Pablo, Señor. Danos espíritu de conocimiento. Revélate, Señor, quién es ese Dios grande y poderoso, el cual vino y murió en la cruz del Calvario, Señor, y derramó su sangre. En ese Dios confiamos en esta mañana, Padre eterno. Señor, toca los corazones, toca las vidas, Señor. Padre amado, danos vida y vida en abundante, Señor, para poder tener comunión contigo, Señor eterno. Padre, en esta mañana te damos gloria y te damos honor, Jesús. Padre, toca los corazones, Señor. Hazlos, Señor, entender. Haznos reaccionar, Padre, en este momento. Que tu Espíritu Santo traiga convicción a las mentes, a los corazones, Señor. Gracias, Señor, porque solamente tenemos que creer con fe que tú nos levantarás, amado Dios. Bendecimos a tu pueblo, Señor, en esta mañana. Llénalo de tu presencia, Señor Jesús. Gracias, Padre eterno. Te damos el honor, te damos la gloria solamente a ti, Señor. Padre amado, pon esta palabra en los corazones, en las mentes, Señor. Que no caiga, Señor, en pedregales. Que no caiga, Señor, entre hojarasca, sino que caiga entre buena tierra y haga frutos, Señor, en los corazones, en las vidas. Bendecimos a tu pueblo en esta mañana, Señor. Lo declaramos bendecidos, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Dice la palabra del Señor que estando muertos nosotros en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir muerte? Pues como dijo el predicador esta mañana, quiere decir separación. Cuando alguien muere es separado. Cuando se separa el cuerpo del alma, eso es muerte. Pero cuando se separa el alma de Dios, también es muerte. Y Dios no quiere la muerte del pecador, sino quiere que se arrepienta y que viva. Entonces, para que nosotros nunca perdamos la comunión, hay una promesa de parte del Señor que dice: yo soy la resurrección, yo soy la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús, cuando Él resucitó, nos proporcionó el privilegio de nunca morir. Los cristianos somos inmortales en Cristo Jesús. Ya no existe la muerte para los hijos de Dios, porque viviremos eternamente y para siempre con Él. Pero el pecado separa. El pecado trae muerte. Cuando se viven muertos en delitos y en pecados, están separados de Dios, porque el pecado es la transgresión a la ley de Dios. Entonces Jesús nuestro Señor trajo la reconciliación por medio de su sangre, y cuando estábamos muertos en pecados, Él nos dio vida en abundancia. Ya no morimos en Cristo Jesús, ya no le tenemos miedo a la muerte. Eso es lo que queremos decir. Ya no le tenemos miedo a la muerte, porque el cristiano, cuando muere, entra a la vida eterna para vivir eternamente con nuestro Dios. Y eso es una bendición. Pero ¿qué pasa si te mueres y no tienes a Cristo? Pues irás a condenación y habrá una separación
y nunca podrás gozar la presencia de Dios. Y eso va a ser terrible. No se lo deseo a nadie. Por eso esta mañana que el pastor dio este mensaje, es una oportunidad para que si tú no has aceptado a Jesús como tu Salvador personal, déjame decirte, estás separado de Dios. Pero Jesús vino y nos trajo reconciliación con el Padre, muriendo en la cruz por nosotros. Ahora podemos nosotros tener esta reconciliación cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Es la mejor oportunidad de obtener vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo amado para morir por el mundo, para que nosotros tengamos vida eterna. Y eso es lo que tenemos por la muerte de Jesús. Así es que el cristiano ya no muere, tiene vida eterna en Cristo Jesús. Yo te invito esta mañana para que tú abras tu corazón y le entregues tu corazón al Señor y lo dejes entrar en tu vida, que Él te perdonará tus pecados, borrará tus manchas, quitará tus pecados, te perdonará y te das una nueva vida en Cristo Jesús. Una nueva vida, una vida eterna que nunca muere si permaneces en el Señor Jesús. Esta mañana abre tu corazón allí donde estás, dile: Señor, abro mi corazón, te pido que entres a mi vida y que me des vida, vida en abundancia. Reconozco que he pecado delante de ti, te pido perdón, Señor. No lo hubiera querido hacer, pero lo hice, pero perdóname. Porque quiero que vivas en mi corazón, quiero tener vida. Y tú eres vida, Jesús. Tú prometiste vida eterna. Y yo quiero esa vida dentro de mí. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración en fe, el Señor ha entrado a tu corazón. Él te ayudará para que le busques, para que ores al Señor, busques una iglesia, leas tu Biblia y sigas una vida correcta delante de Dios. Que el Señor te bendiga esta mañana y Dios te guarde. Y nos vemos la próxima semana aquí en el programa Hawái para Cristo.